Los amigos, damas y caballeros, no puedo empezar sin agradecer a Jorge su recibimiento y la organización y de los esfuerzos que ha hecho desde hace año y medio para que estos 3 días de reflexión pudieran celebrarse, siempre fiel a su compromiso con UNIDROIT y con UNESCO, fiel para su compromiso de proteger el bien cultural. Ahí tenemos un gran aliado de gran peso y para nosotros es muy valioso. La Convención de 1970 que hemos mencionado desde hace 3 días ha sido considerado como el patito pobre de las normas de la UNESCO, en relación sobre todo como la Convención de 1972 del Patrimonio Mundial y que siempre ha estado dotada de muchos recursos y mucha atención y que ha sido la vitrina de la UNESCO. Pero desde el principio de los años 2000 hubo eventos dramáticos. Hubo también la guerra en Afganistán, la destrucción del Museo de Kabul y en 2003 el ataque del magnífico Museo de Bagdad y también los jardines mesopotámicos, y Libia sufrió también, Mali, Siria, y realmente todos estos eventos desafortunados no cesan. En cuanto a los dealers del arte, y estos eventos y estos fenómenos se agregaron también una especie de búsqueda de identidad, o sea, de búsqueda de identidad de los Estados miembros que ante los fenómenos de globalización y la uniformización de culturas y modos de vida comprendieron que la supervivencia de su identidad requería la protección de su patrimonio, y es así como vimos nacer un nuevo auge e interés para la conservación del patrimonio cultural y para la Convención de 1970, porque permite a los estados proteger y recuperar los elementos fundamentales de su identidad. Y este auge y este interés por la Convención de 1970 se hizo en gran parte al grupo de los países de Latinoamérica y Caribe, en especial Perú y México, que quiero agradecer porque la competitividad de estos embajadores permitieron que por primera vez desde hace mucho tiempo la Dirección General de la UNESCO comprendió que la Convención de 70 y la de UNIDROIT eran insoslayables. Quiero decirles también que nuestros temas son los primeros ahora en la agenda de la Dirección General y tenemos que seguir con los esfuerzos para que las esperanzas no vayan a decepcionar a los demás. Claro, la parte jurídica principal de los bienes culturales son que ahora tenemos que aumentar la universalidad y la operacionalidad. En 1995, gracias a UNIDROIT, tuvimos un complemento en Derecho Internacional Privado, ahí donde UNESCO no tiene mandato, puesto que es una organización gubernamental que está en la esfera pública. Por eso, la Convención de UNIDROIT llegó muy bien y a punto para intervenir en la cuestión de la restitución de los bienes culturales robados, no inventoriados, la compensación del comprador de buena fe, la prescripción, temas en los cuales la UNESCO no es competente. Y desde entonces la Secretaría del UNESCO y sus socios y sobre todo UNIDROIT participan en la implementación y el desarrollo de las dos convenciones, sobre todo con talleres de formación que se desarrollan de manera muy regular. Por ejemplo, desde septiembre de 2012 intervenimos en 70 estados en el mundo con nuestros talleres, empezando con América Latina, Caribe, África y Europa del sureste. Todavía nos sigue un esfuerzo que hacer en Asia y esperamos que podamos avanzar este año y el año entrante ahí. Estos
encuentros son formaciones jurídicas y prácticas y siempre se conducen con UNIDROIT, pero también con Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, el Consejo Mundial de Museos y la Organización de las Naciones Unidas en la lucha contra el crimen organizado. En esta presentación me gustaría examinar con ustedes dos aspectos. En la primera parte, ver cuáles son los desafíos actuales para la Convención del 70 y en la segunda parte, las nuevas perspectivas para que tenga nueva dinámica y si el tiempo me permite, en la tercera parte me gustaría decirles cuáles son los desafíos contemporáneos para los estados y en cuanto a la defensa del patrimonio y el tráfico ilícito de bienes culturales. ¿Cuáles son los desafíos entonces que se plantean para la Convención del 70? Hemos identificado dos: el incremento de su universalidad y el crecimiento de su operacionalidad. Por una parte, cómo obtener más estados partes y cómo hacer que la convención se aplique mejor y se adecue mejor a los estados. Aumentar la ratificación de la Convención. Una preocupación constante de la Secretaría es aumentar el número de ratificación a la Convención de 1970. Como lo dije ayer en la noche, es a través de estas ratificaciones y de las legislaciones nacionales que se aplican, porque los estados, en cuanto se vuelven parte, lo hacen así. Y esto se traspola al derecho interno y entonces se van a armonizar los regímenes jurídicos nacionales para tener una protección uniforme en el mundo en la lucha contra el tráfico ilícito y tener medidas iguales. El objetivo es realmente detener a los traficantes por en donde territorios donde la malla es mucho más amplia y que se estrecha y que ya los traficantes no encuentren salida para sus acciones ilegales. Aquí tienen ustedes realmente un PAI con las relaciones por región. UNESCO funciona por grupos regionales y para el grupo de América Latina y el Caribe tenemos 33 partes en esta región. Todavía tenemos que hacer un esfuerzo porque todavía nos faltan 10 estados y queremos que ingresen. En el continente Latinoamérica falta Chile, que prometió ratificar en marzo. Estamos casi a finales de marzo. Espero tener buenas noticias en mi email cuando regrese a París. Y si no me equivoco, está Guyana. Y otra parte importante son las islas del Caribe, donde hemos intervenido en diciembre pasado y espero que podremos tener buenos resultados. En los 120 países que han ratificado la Convención de 1970 y 2010, hay que agregar en el 2002 Kazajstán, Palestina y Suazilandia, que ratificaron en estos últimos meses. Tenemos en 123 estados ahora. Y desde que entró en vigor la Convención ya no hubo un crecimiento regular, sobre todo de la Convención de UNIDROIT. Esto sí nos ayudó. Ven ustedes que la Convención de UNIDROIT fue adoptada en 1995 y en ese grupo de años mientras que se discutió el contenido de UNIDROIT, 15 estados ingresaron. Hubo incremento entre 2001 y 2005, donde empezamos a hablar del UNIDROIT y donde muchos temores, críticas e ideas falsas circularon sobre este texto, pero no debemos descansar en nuestros lauros. 123 estados partes son insuficientes. Hay que tener una mejor armonización de las legislaciones nacionales y de los mecanismos de cooperación internacional, y todos los esfuerzos, sobre todo los talleres regionales, se dedican a este fin. Si hacemos un análisis de las ratificaciones por región,
Solo para su información, el grupo 1 es el grupo europeo y norteamericano. El grupo 2 representa los estados de Europa del sureste. El grupo 3 de América Latina y Caribe. El grupo 4 es Asia. El grupo 5A, los estados árabes. Y el 5B, África. En cuanto al grupo 3, vemos afortunadamente, el número de estados parte es más importante y sigue creciendo. Ante esta situación, ¿cuál es nuestra estrategia? La primera es que es complejo para la Secretaría de hacer un análisis porque ciertos países no ratifican la Convención. En efecto, en la proporción de los países que preparan e envían sus informes nacionales cada 4 meses al Secretaría, tenemos que ver cuáles son los obstáculos que tienen los estados y los motivos por los cuales no ratifican. Entonces, tenemos muy pocas respuestas, más o menos 50 de los 123 estados. Además, los estados partes en la Convención acaban de crear algunos organismos que van a hacer el mejor seguimiento irregular de la aplicación de la Convención. Los estados a partir de ahora, van a tener un verdadero marco, casi un marco material y tangible para discutir y hablar de sus dificultades. Y no existía este marco antes y por eso no lográbamos siempre comprender por qué había estados que tienen grandes trampas y grandes problemas no han formado parte de la Convención. Así que en este contexto hemos decidido en la Dirección General en 2011 y 2012 hacer más esfuerzos para que la Convención realmente trabaje mejor. Fuimos a América Latina, al Caribe y en unas partes de Europa a partir, claro, de la comprensión de que hay una crisis y que no hay apoyo de los Estados Unidos y dio un presupuesto de $150,000 para poder ayudar a la ratificación de la Convención. Son seminarios jurídicos y operativos a la vez y que se hacen con la ayuda de UNIDROIT. Interpol también tiene una parte importante, el Consejo Internacional de Aduanas también, y también los comités regionales del ICOM y del ICOMOS y del ICOMS también, si fuera necesario, además de otros organismos. Hay que formar a los responsables locales para que ellos mismos formen a los demás en sus administraciones, en sus instancias, y que pasen el mensaje de la UNESCO. Aquí un pequeño detalle, quizás no lo vea muy bien, son los estados que faltan actualmente entre los estados miembros. El grupo europeo es un poco preocupante porque faltan Austria, Israel, Luxemburgo, Mónaco, que son lugares importantes donde el mercado del arte se desarrolla o son de tránsito, donde el mercado del arte circula. Por ejemplo, Israel en el Medio Oriente, que es importante para el tráfico que viene de Siria o de Irak. Así que por ahora debemos mandar un mensaje urgente a estos estados. Lo hemos hecho, pero hay poco eco. Para los estados no parte en la región que nos interesa: Antigua, Barbuda, Chile, Dominica, Guyana, Santa Lucía, San Vicente, Surinam, Trinidad y Tobago. Y es interesante notar que el miércoles pasado, cuando íbamos a empezar nuestros trabajos, el Caribe dirigió a la UNESCO una carta oficial respecto a la venta de arte precolombino de la colección Barbier-Muller, pidiendo que la UNESCO actúe.
y esta carta fue firmada por todos los estados, incluso los que no son parte de la convención. Y todos estos estados pedían que en base a la convención de 70 las piezas sean restituidas. Así que es chistoso ver que estados que no son parte de la convención tomen como argumento las disposiciones de la convención para la restitución de su patrimonio. Para nosotros es una ocasión única de ir a verlos y decirles, por favor, ratifiquen la convención y vengan a reforzar los estados que ya son miembros de los estados de parte. Para las otras regiones del mundo, dos situaciones preocupantes: Asia y África. El tráfico en Asia es muy importante. Singapur, Tailandia, que son países importantes. Desde que Suiza reforzó su legislación para luchar contra el tráfico ilícito y permitió investigaciones en los puertos francos de Ginebra, ahora los puertos francos se fueron a Singapur. Ahí hay una responsabilidad para estos estados que deberían ser miembros urgentemente. Y para África, ¿cómo explicar que Benín, Botsuana, Congo, Etiopía, Mozambique, solo para mencionar los casos más notorios, no sean miembros de la convención, porque estos estados dicen nos han robado nuestro patrimonio, hemos tenido ocupaciones coloniales, debemos recuperar lo que hay en los museos del occidente, y no son miembros de un instrumento básico que les daría las herramientas para actuar. Respecto a la última región, que son los estados árabes, ahí tenemos una mayoría de estados que son miembros de la convención, y para los estados del Golfo, como Bahrein o los Emiratos Unidos, hay un movimiento muy interesante desde 2010, ya que hemos recibido solicitudes formales de Bahrein, de Arabia Saudita, Omán, para ir a explicarles lo que estamos haciendo para que ratifiquen la convención. Ahí hay un nuevo reto cultural para esta región de reapropiación de su patrimonio. Eso es muy interesante. Ahora paso al segundo desafío, que es el incremento de la operabilidad de la convención. En esta parte quisiera examinar con ustedes la importancia de su operacionalidad para los estados partes y al secretariado para aplicar mejor la convención. Así que primero voy a hablar de la primera opción, la revisión de la convención. La segunda parte trata sobre la cuestión de la agregación de una herramienta adicional a la convención. Y por fin, en una tercera opción, voy a pensar en la cuestión de los órganos de seguimiento y de las consecuencias que estos órganos tienen para la convención. Bueno, ahora el asunto de la revisión del procedimiento a seguir para la revisión de la convención. Eso fue debatido con mucha seriedad desde hace 3 años en la UNESCO. Es el artículo 25 de la Convención, que dice que la Convención actual podrá ser revisada por la Conferencia General de la UNESCO, pero esta revisión no servirá que para los miembros que han ratificado la Convención. En el caso en que la Conferencia General adoptara una nueva convención con una revisión total o parcial, y a menos que la nueva convención disponga de otra manera, la actual convención dejaría de ser abierta a la ratificación o a la adhesión a partir de la fecha de la vigencia de la nueva convención. Solo el órgano supremo, la Conferencia de los Estados miembros de la UNESCO, podrán actuar en este campo,
y por consiguiente habrá que aplicar el reglamento relativo a los instrumentos de la UNESCO y saber si queremos revisar la convención, si queremos hacer una nueva convención, hacer una recomendación, cómo será ese nuevo instrumento. Y por otro lado, conforme a las reglas sobre las herramientas normativas de la UNESCO, saber cuál es el alcance de esta revisión y la forma que va a adoptar. ¿Cuáles son las implicaciones legales de esta iniciativa? Si los Estados partes quieren una revisión de la Convención de 1970 totalmente o parcialmente, y a menos que el nuevo instrumento lo prevea, la Convención de 70 va a dejar de ser abierta a la ratificación a partir de la vigencia de la nueva Convención. Si los Estados ahora que ven la posibilidad de ratificar la Convención de 70, son 10 ahora que piensan en eso, podrían estar impedidos a hacerlo o renunciar a hacerlo pensando en la nueva Convención que va a existir. Y van a decir, dejo de pensar en la ratificación del 70. Y entonces los nuevos esfuerzos van a poner un fin a los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora para la ratificación de la Convención del 70 y entonces vamos a plantear la cuestión de saber quién va a ratificar el nuevo instrumento adoptado, porque pensamos que si vamos a adoptar un nuevo instrumento es para que sea más restrictivo y vinculante y sobre todo para evitar los saqueos. ¿Y qué hay de los estados destinatarios de bienes culturales que albergan el mercado ilícito del arte? Los efectos positivos serían que podemos imaginar un refugio hacia UNIDROIT y van a considerar que el único instrumento en la materia es UNIDROIT. Y de ahí habrá un incremento significativo de las ratificaciones, buena noticia para Marina, y sería el mismo instrumento que vimos cuando la Convención de UNIDROIT apareció en 1995 y hubo un movimiento de refugio hacia la Convención del 70. Bueno, podremos imaginar entonces un mismo movimiento de refugio hacia la Convención de UNIDROIT. Pero el riesgo que tomaríamos sería también una marcha atrás de muchas discusiones y negociaciones y una disminución de los trámites y quizás una radicalización de las posiciones en el mercado del arte. ¿Es realmente la situación que buscamos? ¿Es la meta que queremos? Sería realmente benéfico llegar a esta división y es la mejor manera de servir los intereses de las naciones que quieren luchar contra el saqueo de su patrimonio y que quieren la restitución de sus piezas. Así que nos planteamos la pregunta, ¿es realmente lo que queremos? En 2006, Patrice O'Keeffe ya se planteaba la pregunta del impacto de una revisión. Era abril 2006 y ahora tenemos 109 estados miembros de la Convención y otros están en vías de ser estados miembros. Así que parece preferible ahora animar a la participación de un texto existente en lugar de revisarlo. La experiencia de su aplicación será lo mejor. Una revisión complicaría la red de las aplicaciones recíprocas y sería vinculante únicamente para los Estados miembros. Fin de cita. Y, por fin, la revisión de las disposiciones de la Convención del 70 podría provocar dos regímenes jurídicos distintos, pero paralelos. La justa posición de estos regímenes tendría una confusión de las prácticas para los que son partes de la Convención del 70 y los que serían parte de una nueva convención.
provocaría una dificultad de interpretación y sería prejuiciable para la interpretación como lo queremos y como lo quiere la comunidad internacional, y la UNESCO está en favor de esta interpretación universal. Quiero recordar también que entre los intentos de revisión o modificación del marco jurídico actual, las iniciativas que aparecen en otros ámbitos como UNODC Viena, o donde algunos estados quisieran que se adopte un nuevo instrumento más vinculante que hablaría de la lucha contra el tráfico. Pero cuando vemos las posiciones en este foro o ONU-DC, incluso allí hay estados que toman muchas precauciones y solicitan mucho cuidado sobre las iniciativas tomadas, y que finalmente sería mejor actualmente, visto el derecho actual y las fuerzas actuales, seguir los esfuerzos de la UNESCO, apoyar la UNESCO en lugar de abrir nuevos foros, sobre todo en un momento de crisis financiera actual. Ahora bien, segunda opción, contemplada después de la revisión. Quisiera hablar de la opción de la adjunción de un protocolo a la Convención. La Convención del 70 no prevé procedimiento para agregar disposiciones adicionales al texto existente. Así que la adopción de nuevas disposiciones provocaría la creación de un nuevo instrumento o protocolo adicional, y habría que aplicar las reglas de los tratados internacionales. Y ahí los Estados miembros deberán decidir si conviene o no, según la UNESCO, celebrar una conferencia diplomática para adoptar un protocolo adicional en lugar de hacer una revisión. ¿Cuáles son las implicaciones legales de este protocolo que completaría la Convención del 70? Si los estados escogen esta opción de un protocolo adicional, la Convención del 70 seguiría siendo la base jurídica de las relaciones entre estados y estaría abierta a la ratificación, a tener más estados miembros. El protocolo sería una opción y debería tener cláusulas adicionales a la Convención y precisar algunas disposiciones o desarrollar algunos aspectos sin entrar en contradicción con el texto existente. Eso constituiría una forma de revisión indirecta. Y, por supuesto, este nuevo instrumento adicional sería abierto a la ratificación de todos los Estados miembros de la Convención del 70. Si deciden de la redacción de un protocolo adicional, entonces habrá que tomar en cuenta que este ejercicio representará gastos adicionales, sobre todo si necesitamos un grupo de trabajo. Habrá que tener recursos adicionales aportados por los estados, y es un ejercicio largo que requerirá varios años de trabajo. Y en realidad, la mayoría de los estados, cuando estudiamos esta opción de la revisión o de un protocolo adicional, la mayoría de los estados y del secretariado consideran que la respuesta jurídica apropiada es UNIDROIT, y que los estados que reclaman un nuevo instrumento normativo o revisión de la Convención del 70 o protocolo adicional o instrumento en otra instancia internacional deben considerar sobre todo la Convención de UNIDROIT. Y de facto, para nosotros, UNIDROIT es considerado como el protocolo adicional a la Convención de la UNESCO. Así que para nosotros UNIDROIT debe ser una convención aplicada en el mundo entero, sobre todo en los estados destinatarios de bienes culturales, países ricos y que son los países destinatarios del mercado del arte. El objetivo es que se siga una estandarización de las prácticas jurídicas contra el robo y la exportación ilícita, y una armonización de las legislaciones para suprimir los paraísos jurídicos.
Ahí quiero decir que el papel y el deber de los estados, por ejemplo, de Latinoamérica, es de hacer presión sobre los estados donde hay un mercado del arte, haciendo una ratificación de UNIDROIT, una necesidad en materia cultural, pero también en materia económica o cualquier otro campo, utilizar la cultura y el derecho cultural como herramienta de cooperación internacional. En este estudio del segundo desafío, el incremento de su operatividad, después de pensar en la revisión, opción número 1, el protocolo, opción número 2, ahora voy a estudiar la opción número 3, la de los órganos de seguimiento. La creación de los órganos de seguimiento. A diferencia de las otras convenciones del sector de la cultura en la UNESCO, y voy a recordar las disposiciones principales, la Convención del 70 no tiene disposiciones respecto a los órganos de seguimiento. En los 25 artículos no hay ni Asamblea General ni Comité Intergubernamental oficialmente establecido para garantizar la aplicación del tratado. Es una convención que fue curiosamente establecida, no tiene capítulos, no tiene órgano de seguimiento. Y desde 1970 se necesitó encontrar medios para hacer el seguimiento de la aplicación de la Convención en los Estados miembros. Y pasamos por tres posibilidades: las recomendaciones de la UNESCO, después explicaré de qué se trata, reuniones de los Estados partes de vez en cuando sobre bases irregulares y, de facto, la discusión de la Convención en un comité intergubernamental que se llama el Comité para la Promoción de la Restitución de los Bienes Culturales, cuando hubo apropiación ilegal, que no fue creado en aquel entonces, pero que es un tipo de seguimiento. El seguimiento en el comité de recomendaciones es un comité que depende del Consejo de Administración de la UNESCO, que se llama el Consejo Ejecutivo, y en el cual son examinados los informes nacionales por los estados en la implementación de la Convención en un periodo de 4 años. El procedimiento para el examen de estos informes, y reconocemos muy administrativo, en el marco del Consejo Administrativo de la UNESCO, donde se estudian muchísimas cosas, se hace en media hora, no hay debate, los estados no aprofundizan el tema y en general las recomendaciones no están hechas por expertos. Así que seguramente el seguimiento en este comité es muy administrativo y no es satisfactorio. La reunión de los Estados partes. La Convención no prevé esto. No hay órgano director y de vez en cuando los Estados y la Dirección General deciden hacer una reunión de los Estados partes. Y ahora, en 42 años, tuvimos 2 reuniones, en 2003 y en 2012, nada más. Es muy insuficiente y es catastrófico incluso. Y esto va a explicar las decisiones que se tomaron y que voy a mencionar. Tercera solución, que fue de hecho adoptada, es el seguimiento de facto en el Comité Restitución y Devolución UNESCO. Este comité se creó en 1978 para considerar los problemas de tráfico ilícito y de restitución fuera del campo de la Convención, porque teníamos un marco jurídico para la Convención del 70 que hablaba de la restitución después de 1970, pero dijeron ¿qué sucede antes de 1970? Tenemos problemas de saqueo, de venta ilícita, de tráfico ilícito, de robo. ¿Qué herramienta nos dan para resolver los problemas de restitución de bienes culturales de antes del 70?
Y este comité fue entonces creado y se volvió el órgano donde se discutió los problemas de antes de la convención. Tiene 22 estados, México es parte de él, es renovado por mitad cada 2 años. El mandato de México termina al final de este año. No sé si México será candidato otra vez. Para la región de América Latina y el Caribe tenemos también el Guatemala, su mandato termina también este año, y Argentina, que termina su mandato también este año. Así que habrá una renovación importante para los estados de Latinoamérica y el Caribe, y estos estados deberán enviar su candidatura para ser elegido por la Conferencia General de la UNESCO, que tendrá lugar en agosto. Este comité es una plataforma de mediación entre estados vinculados por los intereses de restitución. Hemos creado un órgano de conciliación para facilitar la solución de estos conflictos. Es un foro de discusión y es también un foro que desarrolló muchas herramientas para los estados, como por ejemplo un código de ética para los bienes culturales, del que habló Jérôme hace poco. Es en este comité que se creó una base de datos y tengo aquí libritos que les voy a dar para que comprendan que es esta base de datos de legislaciones muy utilizada en el mundo por las universidades, los abogados, los bufetes, etcétera, y las organizaciones internacionales. En este comité se discutió también de un modelo de certificado de exportación y que se desarrollaron herramientas de exportación, de publicación. Es un comité muy importante y se tendrá que redefinir su función ahora, ya que nuevas decisiones fueron tomadas como seguimiento de la Convención de 1970. Ahora bien, si examinamos las otras convenciones de la UNESCO, ¿qué aprendemos? Aprendemos que ya sea para la Convención de La Haga o la del Patrimonio Mundial, la de 2001 sobre el patrimonio subacuático, la de 2003 sobre los bienes materiales, o los de todas estas convenciones tienen un órgano director y tienen un comité intergubernamental de dirección y de seguimiento. Así que se trataba ahí también para nosotros alinear la práctica para la Convención de 1970 sobre las vigentes de la UNESCO en su mayoría. Y es por esta razón que hemos empezado a pensar en la implementación de órganos de seguimiento. Los estados consideran las lagunas de fondo de la Convención, lagunas de forma también, y consideraron la necesidad de crear órganos específicos dotados de competencia para el seguimiento de la Convención. Pensaron en la creación de una asamblea de los estados partes y un comité intergubernamental con instauración de una periodicidad y de tareas muy precisas para estos órganos. Ahora bien, ¿cómo hacer las cosas? ¿Acaso se tenía que hacerlo a través de la elaboración de un protocolo? Se puede pensar en un protocolo que crearía órganos de seguimiento de la Convención, pero les dije es un procedimiento largo, costoso y además incierto, porque el protocolo debe ser ratificado por los estados. La segunda opción es dotarse de un reglamento interno durante la reunión de los estados parte. Existe en una base ad hoc, tiene un reglamento interno y se podría en este reglamento interno decidir crear un comité o un órgano de seguimiento. La ventaja es que evitamos la complejidad de la revisión o de la adopción de un protocolo.
Pero la ausencia de un órgano de seguimiento traduce una falta de seguimiento que fue juzgado por todos como muy grave respecto a la implementación de la Convención. En 1970 los estados no pensaron en estos órganos de seguimiento, pero ahora, 42 años después, con 109 estados miembros y con un interés incrementado sobre la protección del patrimonio, se necesita un seguimiento más estructurado de la Convención de 1970. Ahora vamos a ver la segunda parte de mi presentación, que se refiere a las nuevas perspectivas para la Convención de la UNESCO. Y voy a ilustrar esto con dos ejes: la creación de nuevos órganos de seguimiento y la cuestión de directrices para la implementación de la Convención. En junio 2012, como les dije, hubo la segunda reunión de los Estados miembros en la UNESCO. Los Estados vieron el impacto de las medidas tomadas hasta ahora para la implementación de la Convención, evaluaron su eficiencia, viendo las nuevas tendencias del tráfico ilícito, y elaboraron nuevas estrategias. Decidieron orientar su acción hacia una vía sabia y estructurante, que es la decisión de crear órganos de seguimiento estatutarios. Dotaron la Convención de 1970 de una columna vertebral. Y es la decisión de la mayoría de los estados, y excluyeron la solución de la revisión de la Convención o la agregación de un protocolo. Decidieron formalmente en el reglamento interno de los estados partes de reunir los estados cada 2 años sobre una base regular, 2012, 2014, 2016, etcétera. Y además decidieron de crear un comité de seguimiento y darle funciones particulares y solicitarle preparar directrices. Si aplicamos estrictamente las nuevas decisiones tomadas, la celebración de una nueva reunión de los estados partes en 2014, después de la segunda de 2012, eso trata sobre la elección de la nueva dirección. Pero tomando en cuenta la urgencia para seguir la reflexión de los 40 años de reflexión después de 1970, la necesidad de mejorar su aplicación, la necesidad de dotar los estados de directrices, la directora general estuvo de acuerdo con los países del Caribe y de América Latina y quiere convocar una reunión en julio 2013, ya sea un año antes del plazo convenido. Y eso para proceder inmediatamente a la elección del comité de seguimiento de la Convención y empezar el estudio de las directrices. Y queremos capitalizar sobre la atención incrementada sobre los esfuerzos de los últimos años y responder a las expectativas de los estados que hicieron presión sobre el secretariado para que haya una mejor aplicación de la Convención. La directora general reúne a los estados partes el 1 y 2 de julio próximo en la UNESCO y les da como mandato principal elegir este comité de seguimiento que va a reunirse inmediatamente después, los 3 y 4 de julio, y empezar el examen de las directrices. Esta Asamblea General de los Estados Partes se reúne cada 2 años, agrupa, por supuesto, todos los estados partes de la Convención, que tendrá un derecho de voto formal, pero también los estados que no son miembros, que vendrán, que no tienen derecho de voto, tendrá un derecho de voz. Vamos a tener UNIDROIT, Interpol, Organización de la Aduana, OMC,
pero también se puede invitar a los expertos, se puede invitar a los institutos como el Centro Mexicano del Derecho Uniforme, grupos de reflexión en los cuales habrá una expertise al respecto y que será muy útil para aconsejar a los estados y avanzar en nuestros trabajos. ¿Para qué va a servir esta asamblea de los partes? Es un foro y estos estados que hablaron de la Convención 70 y durante la reunión del Consejo de Administración de la UNESCO o dentro del Comité Intergubernamental de la Restitución, que no fue creado para eso, o cuando se decida reunir en forma regular, habrá un foro regular con todos ellos y van a discutir para la aplicación de la Convención en forma general y eventualmente van a referirse, porque esta Asamblea de los Estados Partes es el Estado y el órgano soberano de la Convención y va a adoptar orientaciones estratégicas, pidiendo al Comité de Seguimiento de trabajar en estas orientaciones. Este Comité de Seguimiento, como le dije, reúne a los miembros todos los años y como no queríamos esperar al 2014 para la primera reunión, se va a elegir en 2013 y va a empezar en julio. Tiene 18 estados partes en representación geográfica equitativa, 3 estados por grupo regional, UNESCO 3 para Latinoamérica y Caribe. Sabemos que Perú, México y Guatemala son estados muy interesados en su participación en este comité de seguimiento y es preciso que se pongan de acuerdo para que haya 3 candidatos. Los miembros de ese comité serán electos por 4 años y se van a renovar en un 50% cada varios términos, pero no pueden ser reelectos por 2 términos consecutivos. ¿Qué va a servir? ¿Para qué va a ser este comité? Va a tener varias funciones muy importantes. La primera, promover los objetivos de la Convención tal como se mencionan en su texto. La segunda es revisar los informes nacionales que se envían a la Secretaría 4 años. Muchas veces se discuten de forma rápida sin profundizar en el Consejo de Administración de la UNESCO y trabajábamos media hora y pasábamos al siguiente punto, pero ahora vamos a dedicar días enteros a estos informes a través de una síntesis hecha por la Secretaría y vamos a identificar los problemas. Vamos a promover las buenas prácticas entre estados y va a preparar y someter las recomendaciones y líneas directivas para que se aplique mejor la convención cuando haya la asamblea. Ayer escuchamos a Perú, Guatemala, Canadá, cada uno pone en su forma la convención y a veces tiene fracasos y éxitos, así que queremos que haya buenas prácticas y que los fracasos se discutan y se saquen algunas lecciones. De hecho, el comité tendrá la función identificar las situaciones problemáticas que son el resultado de la aplicación de la convención, también en lo que se refiere a recuperación y restitución. Muchas veces los estados dicen que tenemos tal problema con tal país porque no podemos recuperar el patrimonio con base en la convención. Por favor, ayúdenos y convencer al otro estado parte para que facilite el procedimiento de restitución. Otra tarea es mantener un vínculo con el Comité de Regreso y Restitución creado en 1978 y que lo hace fuera de la convención. Hay que tener un enlace, un puente entre los 2 órganos y el comité de seguimiento va a emitir un informe a los estados partes. Ahora hablemos a las directrices operativas, que es la segunda decisión principal después de crear estos órganos de seguimiento. Ahora vamos a redactar las líneas directrices para ayudar a los estados cómo
Las disposiciones de la Convención deben aplicarse y todas las posibilidades que pueden darles. Entonces, ¿para qué sirven estas directrices operativas? Tiene el objeto facilitar la aplicación de la Convención, esclarecer algunas disposiciones, presentar las prácticas de los estados y hacer una implementación más seria de las disposiciones. 42 años de existencia, las actitudes y posiciones han cambiado en muchos países. El objetivo es facilitar entonces el trabajo de los estados y de la Secretaría en relación con los desafíos de la protección del patrimonio, mejorar la eficacia de la Convención y armonizar las medidas tomadas por las autoridades nacionales. Pero la Secretaría no puede, a través de estas líneas directrices que va a proponer una interpretación de la Convención. No es su papel. Si hay divergencias sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención y cómo hay que comprenderles, esta es responsabilidad de los estados y tribunales en este campo y no de la Secretaría. Los principales usuarios y beneficiarios de estas orientaciones para la implementación de la Convención, claro, son los estados partes, la Secretaría, las organizaciones gubernamentales e intergubernamentales. Muchas veces Interpol nos pide si en un marco preciso de solicitud de restitución se puede aplicar la Convención. Muchas veces el Ministerio de la Cultura nos llama para decirnos que tienen que restituir algo que quieren saber si la Convención de 70 puede aplicarse. Si me baso en las diferentes presentaciones que hemos escuchado estos días sobre las discusiones que tenemos, sí me refiero a la reflexión que tenemos con el profesor Proto desde hace varios meses. Parece ser que estas directrices, como mínimo, deben abordar puntos que son los siguientes. Por supuesto, el vínculo entre el patrimonio cultural y los estados partes, cómo los estados van a definir el patrimonio y cómo conciben su protección en su territorio. Aquí estamos hablando de la definición de patrimonio cultural. También hay que tratar en estas líneas directrices los deberes de los servicios nacionales de protección del patrimonio. ¿Qué deben hacer? Según la Convención, ¿qué se le espera de ellos en términos de legislación nacional, en términos de prohibición de exportaciones, en términos de promoción de ciertas instituciones que protegen el patrimonio, de protección de patrimonio arqueológico y de zonas protegidas, de objetos que tienen un interés etnológico, de códigos de ética, de educación, de publicidad para los objetos que desaparecen, de prevención de la transferencia de propiedad a otra persona cuando el bien es objeto de robo o exportación ilícita y cooperación para el regreso de objeto. Estas líneas directrices tienen que abordar esto, la exportación, importación, el robo, la compensación, la diligencia que se requiere, los tiempos para formular las reclamaciones, el saqueo del patrimonio arqueológico y etnológico y también fundamental lo de los inventarios, la educación, la cooperación interestatal, acuerdos bilaterales también porque hay disposiciones de la Convención que hay que explicar cómo esas disposiciones se pueden aplicar, la asistencia técnica que podemos dar a los estados y la cooperación con las demás organizaciones internacionales. O sea que es un campo muy amplio que hemos empezado ya a trabajar, pero seamos realistas, no todo se va a poder hacer de aquí a julio. Vamos a proponer a los estados un proyecto de líneas directrices
pero el Comité de Patrimonio Mundial trabaja en las líneas directrices de la Convención del Patrimonio Mundial desde 1978 y hasta ahora ha habido 9 revisiones de líneas directrices. Por lo tanto, es un campo que hay que trabajar con precaución y hay que tomar en cuenta la parte financiera, porque hay que reunir este comité varias veces en estos meses. Los estados van a tener que pagar a los expertos sus viajes, hay que rodearse de mejeros, expertos y juristas para trabajar estas líneas directrices. Los estados muchas veces no tienen los recursos de enviar a la UNESCO a sus juristas para que participen en esta reflexión. Por eso nos apoyemos en el Centro Mexicano de Derecho Uniforme y también el Grupo de Investigación de Jérôme Fromageau y otros centros y universidades de reflexión. Y Lindell y su marido Patrick nos apoyan tanto que quiero rendirles homenaje, porque Lindell tiene la memoria no solo de la Convención del 70 y de UNIDROIT y todo lo que se ha hecho con las otras convenciones del UNESCO, el del patrimonio mundial, el del patrimonio tangible. Para nosotros es muy valioso para no salirnos del camino. Termino con el examen de los puntos principales de mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta o quizás puedo hablarles de las nuevas acciones urgentes. Me salgo del marco estricto de la Convención del 70. Me voy a tomar algunos minutos y no abuso de su paciencia. Pero desde los años 2000 hay un estado de urgencia en el patrimonio en el mundo, porque hay conflictos en donde el patrimonio ya es un conflicto y un proceso de poder. Aquí tienen 2 fotos. En Kabul, el Palacio Presidencial, el del Rey, en Afganistán, y enfrente el Museo de Kabul, el Estado, después como se encuentra después de la lucha en 2001 de los talibanes. Estos 2 monumentos históricos se encontraban en la línea de demarcación, así que fue un desastre. Aquí el estado en que se encuentra la parte arqueológica y imaginen las colecciones, los archivos y todo el conocimiento científico que albergaban estas instituciones. He aquí los desafíos. Kabul, el saqueo del Museo de Bagdad, la destrucción actual en Siria, la vulnerabilidad de los manuscritos en Tombuctú, en Malí, y todo esto realmente hace que en la UNESCO tiene que actuar de urgencia. O sea, nosotros no trabajamos, por ejemplo, para el agua potable, para la parte humanitaria, pero trabajamos en la reconstrucción cultural y darles una dignidad a las poblaciones. Tenemos este arsenal normativo en la UNESCO y la base hoy es la Convención de la Haya de 1954 para la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado, un protocolo de 1954 con 200 estados partes y el de 1999 con 200 estados partes. Esta es nuestra base jurídica de intervención en caso de conflicto armado, con la condición de que los estados que nos piden esto sean una parte de este instrumento. Mali acaba de ratificar el segundo protocolo de la Convención de la Haya, pero realmente les podemos decir, sí queremos ayudarles, pero no forman parte. Entonces, ¿sobre qué base jurídica les vamos a ayudar? Entonces, tienen que trabajar con el esfuerzo jurídico internacional. Cuando dicen, cuando puedo recuperar realmente el patrimonio, pero como ya perdí todo, nosotros no nos vamos a ir a trabajar con ustedes, sino es
el saqueo en su país, de todos modos debieran adherir a la convención, porque si no, esto va a ocurrir en el país vecino. Jordania, Turquía, Siria, Líbano, Israel son víctimas colaterales del patrimonio sirio, porque el saqueo, sobre todo los sitios arqueológicos y lo que se saca de estos sitios, van a través de las fronteras para llegar a los mercados. No voy a entrar en los detalles de los protocolos, pero quisiera llamar su atención sobre el segundo protocolo, puesto que fue un gran progreso y, claro, tengo colegas que hablarán mucho mejor que yo, porque participo en la elaboración de este texto. En el segundo protocolo hay disposiciones particulares que permiten dar una mayor protección a ciertos sitios del patrimonio, y que este segundo protocolo permite imponer sanciones específicas cuando hubo violaciones serias de la protección del patrimonio. El segundo protocolo de la Convención de la Haya define las condiciones en las cuales vamos a definir la responsabilidad criminal cuando hubo perjuicio del patrimonio. O sea, es un protocolo que va muy lejos en su acción, y su implementación se hace a través de un comité intergubernamental, y los estados comprenden la herramienta jurídica que tienen para terminar con el conflicto y poder apelar a la Corte Penal Internacional, ir a la Haya con este protocolo y decir que mi patrimonio fue saqueado, fue destruido. Quiero que se condene a los responsables y que se me compense realmente. Desde el principio del conflicto ya se fueron los arqueólogos por motivos de seguridad. Los guardias ya no se les paga. Quedan algunas familias, si no han huido al Líbano, a Jordania o a Turquía, y que se quedan ahí, pero los saqueadores entran, rompen las puertas y se sirven, pueden ver y buscan lo que pueden revender, y hacen excavaciones ilícitas. En febrero en Amán tuvimos una reunión de los estados fronterizos de Siria, y Siria estaba presente, a Turquía y a Líbano estaban presentes. Marina está ahí para ver cómo estaba el estado del patrimonio sirio. Y nos dijeron que para los museos la situación era relativamente aceptable en la medida en que las colecciones pudieron realmente protegerse, pero los sitios arqueológicos realmente es catastrófico. Ustedes vieron fotos de la citadela de Alep, del Souk, de todas las partes de los caballeros que son la gloria de Siria, que les permiten tener una economía turística. Ha sido dañado grandemente, y el plan de reconstrucción se evalúa en millones y millones de dólares. Entonces es el proyecto que tenemos que emprender, y además seguimos en Irak y en Mali, que se va a iniciar. Es un plan para Mali de 11 millones de dólares de restauración de manuscritos de Tombuctú y de mausoleos. 10% de los manuscritos fueron quemados, y hay que realmente hacer un inventario y digitalizarlos, y las poblaciones nos están esperando. Rápidamente, otro desafío es el patrimonio y catástrofes naturales. En Haití, en 2010, con el sismo, vimos cómo las instituciones culturales y museos derrumbarse, y la desesperación de la población, que nos dijo: Haití tiene que volver a vivir, y con base de la convención del 2003 pudimos ayudarles a que el carnaval pudiera realmente volver a celebrarse, puesto que esta es una esperanza de dignidad para la población. Seguimos con la restauración, es una acción concertada internacional. Otro desafío es el patrimonio. Ante el fenómeno de la globalización y el turismo, tenemos sitios únicos
que jamás habían sido creados por el hombre para recibir millones de turistas. ¿Cómo manejarla? Ayer hablaba yo con algunas personas que viven aquí en México y que nos decían los problemas que enfrentan porque en tal sitio hay un supermercado. Está creándose, en otros son teleféricos para llevar a los turistas. ¿Qué hay que hacer? Estas son cosas graves y que dependen del patrimonio mundial y pueden hacer que este sitio se pueda poner en la lista en peligro o que se le retire del patrimonio mundial. Un sitio es un problema para en términos de imagen y también de ingresos turísticos, porque la imagen ante los demás estados y los turistas puede ser muy mala. Aquí el sitio de Machu Picchu y la Galería de los Espejos en Versalles, que jamás fue construida para recibir millones de turistas. Hablamos de esto en estos días de la explosión del mercado del arte, Laos, por ejemplo, y el alza del precio de los objetos con los que se especuló y la forma de reciclar el dinero. Hay que diferenciar entre estos montos que son pagados para comprar obras de arte. El arte contemporáneo tiene una gran parte, esculturas y pintura realmente contemporáneas son mucho más caros que la arqueología. No es un consuelo para nosotros, pero permite relativizar un poco el problema. Se nos llamó al principio de la semana para el grupo de estados de América Latina, por ejemplo, de la colección que se vende en Sotheby's, y se nos pidió que se interrumpiera la venta, pero no podemos hacerlo. Esta solicitud de interrupción de venta pasan por etapas precisas entre policía, procuradores, ministerios de justicia. La UNESCO no puede intervenir en los estados, pero la directora general lo hizo. Fue que el jueves publicó un comunicado diciendo hay un problema con la venta de objetos arqueológicos y estados que fueron realmente despojados de su patrimonio no pueden comprar las piezas en el mercado y muchas veces fueron robadas. Así que dijo hay que emprender acciones más formales trabajando con los estados y ver cuál es la diligencia requerida para prohibir este tráfico y limitar el comercio de la arqueología. Y en 24 horas tuvimos una respuesta del presidente de Sotheby's y dijo, comprendo su problema y vengo a la UNESCO para hablar esto con ustedes. Así que vamos a organizar de aquí a julio esa mesa redonda para tener un debate con el mercado del arte para que los estados de origen expliquen cuáles son sus problemas, puesto que no pueden controlar todos los sitios arqueológicos ni hacer los catálogos. O sea, ustedes tienen que ayudarles y ustedes tienen que rehusarse a comercializar cierto tipo de objetos culturales. La explotación minera, por ejemplo, pertenece más al patrimonio mundial, pero también es un desafío para la UNESCO. La transmisión, y termino con esto, la transmisión, la educación, la sensibilización, la protección del patrimonio es responsabilidad, sobre todo, para la población local y aquellos que viven en esos patrimonios en el sitio. Ellos deben ser los guardianes y de los sitios y se tienen que responsabilizar tanto a turistas como a los demás habitantes. Tenemos una película disponible en nuestro sitio internet. Queremos desarrollar videoclips que vamos a proyectar en los aeropuertos para los turistas, para decirles que
No es renovable el patrimonio que es frágil. Si compran piezas antiguas, pueden tener ustedes riesgos de multas y cárcel. Por favor, vean la legislación. Así que cada quien puede ver la legislación aplicable para el patrimonio en el país que visita o que quiere comerciar y asumir sus responsabilidades. Muchas gracias. Ahora estoy a su disposición si tienen alguna pregunta. Podemos abrir un periodo de preguntas y respuestas. Sí, serían Jérôme, Francesca y Adriana y Michelle. Que suban aquí, por favor. Jérôme y Francesca, vengan aquí, por favor. No, porque Hace varios años que con Interpol y el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, hablamos de una herramienta sobre la diligencia requerida y los criterios que tenemos que seguir para aplicar bien la diligencia requerida en la transferencia de un objeto. Es un proyecto que vamos a trabajar con Marina y con nuestros colegas, y esto está relacionado con el mercado del arte y del código de ética del ICOM, y quizás no tendremos un texto muy largo, pero sí muy concreto y práctico para el mercado del arte. Il me semble. bueno, hay una serie de asuntos que nosotros tenemos que llevar con nosotros, consigo mismos, de tal suerte que se pueda mejorar así una plática, una discusión, y que por otro lado podamos tener esta situación interesante, una sesión de tormenta de ideas para poder convencer a la gente y para que puedan participar y para que puedan verdaderamente tener un tipo de progreso exhaustivo en relación a estos puntos tan delicados y que nos conciernen. Su presentación nos ha mostrado y nos ha sacudido en relación a la verdad. Tanto, digamos, como la situación se presenta, pues es un tanto problemática, nos causa problema. Y vemos nosotros que en otras áreas del mundo, en el Medio Oriente y en otras zonas, se han creado situaciones sumamente malas para nosotros. Es decir, han habido cambios, cómo enfrentarlo y cómo controlarlo y cómo evitar, desde luego, este tipo de tráfico de obras de arte, obras culturales, en situaciones sumamente complejas y complicadas. Por ejemplo, el saqueo de las obras, el robo de las obras. De tal manera que si yo puedo, digamos, preguntar, y como para cerrar esta discusión y esta cuestión de preguntas y respuestas, ¿alguien quisiera hacer una pregunta o abordar? Problema del que hemos hablado muy poco. Por ejemplo, las subastas por vía electrónica, que en gran parte se nos escapa y se escapa todo control.
Aquí hay un gran peligro, porque las condiciones en las cuales se operan las subastas por vía electrónica son muy eficientes en términos de rapidez. Los asuntos realmente se cierran en muchos países sin control. Claro, ha habido avances y vi además un acuerdo y que hay eBay que ha hecho, por ejemplo, avances muy grandes. Por ejemplo, hay un protocolo en Suiza que pone en práctica la recomendación después de una reunión de grupo de expertos de Interpol sobre bienes robados. Y solo acepta Suiza los bienes y su venta cuando hay un certificado de legalidad emitido por autoridades internas o extranjeras. Esta es una limitación que se aplica especialmente a los bienes culturales que pertenecen a categorías con riesgos y sobre todo objetos arqueológicos o bienes culturales también. Y los archivos. Por ejemplo, como la Carta de Deontología de los Conservadores del Patrimonio. El FIX, por ejemplo. Voy a insistir en este aspecto que me parece importante. Es un problema importante porque hay una gran rapidez de circulación. Trabajamos con Interpol e ICOM y hay que reconocer que las piezas importantes no pasan por Internet porque son piezas solamente pequeñas, no muy caras, que pasan por eBay. Suiza es un buen ejemplo y la policía suiza hizo detenciones de personas que iban a poner en línea algún patrimonio porque los responsables del sitio aceptaron hacer pasar la información sobre las personas que iban a poner en eBay este patrimonio. Patrimony. Yes, for the problem of the auction, internet auctions is of course clearly very relevant. And auction in general is a sector where, for instance, the relevance of codes of ethics has not been so much probably developed or there is still very much to improving effectiveness. Y la eficiencia apenas está floreciendo. Se debe de prestar atención especial y no estaba en la presentación porque esto incluía solo lo que verdaderamente está aplicado en nuestras áreas y en el extranjero. Y yo creo que aquí el profesor puede decir algo pues mucho más concreto acerca del tema. Gracias. Yo quiero recordarles que en este momento estamos transmitiendo en vivo por TV Jurídicas. Nos están sintonizando seguramente en diferentes partes del mundo, pero en específico en México. Y estos temas siguen siendo un tanto cuanto inaccesibles para la comunidad en general. Entonces yo quisiera pedir a Eduard Plancher una orientación muy breve, que le dijeran a nuestro auditorio, por favor, qué puede hacer una comunidad cuando se está dando cuenta de que hay un fenómeno o de destrucción o de alteración de usos de suelo, porque sigue siendo un tema lejano para muchísima gente. Yo quisiera agregar a lo que ya comentaba Eduard, que aparte de lo de Teotihuacán y lo que está sucediendo en la ciudad de Puebla, de que hay un proyecto de hacer un teleférico, también en una población muy cercana al Distrito Federal, que es Tepoztlán, Morelos, se está intentando abrir una carretera. Tengo entendido que el exconvento también tiene una declaratoria y aparte está dentro del programa de pueblos mágicos
que tiene la Secretaría de Turismo. Esto puede afectar fuertemente precisamente esa ganancia que están teniendo los comerciantes, las personas dedicadas al sector turístico, esa carretera, porque finalmente quedan en un estado de desprotección, se altera todo el entorno social y sí es muy importante rescatar la experiencia que se tuvo hace más de una década en Tepoztlán de la defensa que hicieron para que no se instalara un club de golf, porque es una región que no tiene muchos recursos hídricos y va a ser un fuerte problema. Entonces, yo quiero que le dieras, por favor, una orientación a toda esa audiencia, a la juventud que seguramente nos esté escuchando, ¿qué hacer? Gracias. Si me permite, voy a responder en francés. Los ejes principales son educación, concientización, responsabilización. La responsabilidad primera de la protección del patrimonio es cosa de la comunidad local y del Estado. La responsabilidad del valor de un sitio descansa sobre los hombros del Estado, no de la UNESCO, porque hay más de 900 sitios clasificados por la UNESCO. Sería imposible intervenir todo el tiempo, pero lo que sí pueden hacer son programas de educación temprano en las escuelas, de apropiación por las escuelas de su patrimonio y después de desarrollo de un turismo cultural que respete el sitio, manejando los flujos de turistas, desarrollando la artesanía. Lo hemos hecho, por ejemplo, en Afganistán. Era una manera de promover la situación de las mujeres. Hemos desarrollado un programa de fabricación de tapetes de acuerdo a los métodos tradicionales, lo que permite dar un estatus social a las mujeres, les da un ingreso además y permite a los turistas encontrar un producto local sin necesariamente llevarse la pieza antigua, que es más rara. Pero cuando la situación es grave, cuando hay saqueo importante, cuando la situación ya no es manejable, entonces pueden pedir a Interpol de intervenir. Y por eso debemos tener inventarios bien hechos con fotos, leyes claras sobre lo que está protegido y lo que no lo está. Para el patrimonio mundial, simplemente enviar un mensaje electrónico a la responsable del Centro Patrimonial de los Sitios de Latinoamérica o al director del Centro del Patrimonio Mundial o al director del Centro de la Cultura para decir, hay un peligro para este sitio, deben intervenir, por favor. Y generalmente cuando se dirige una carta a un Estado diciendo, hemos sabido, estamos enterados de que algo peligroso sucede, hay medidas que son tomadas. Y hay cosas que se hacen. El centro del Comité del Patrimonio Mundial se va a reunir en junio en Camboya, ahora este año, y si hay peligros para los sitios que acaban de mencionar, quizás sea el momento en junio de plantear estos peligros, en junio en Camboya. Yes, of course, the topic of how to responsabilize local people, that's very much important, of course. And probably one of the possible ways to improve this aspect is to educate people to find a way to conjugate culture and cultural protection with economy. If you make them understand that from cultural protection they can get employment resources and economic gains in terms of tourism, of course they might have an incentive to do more, because of course without the help of the local people it is very difficult for the international instruments or legal regimes of whatever kind to be really effective. Ejemplos muy interesantes en situación de crisis. En Egipto en febrero 2011 y en Libia, donde vimos la población local de la Plaza Tahrir o de Trípoli movilizarse y hacer cadenas humanas alrededor de los museos amenazados por los saqueadores o ir a los sitios arqueológicos para protegerlos. Ahí hay una concientización de la población local y saben que eso
eso les pertenece y si se destruye es una parte de su historia y de ellos mismos que está destruida. And this is destroyed. This is an endless battle against stealers and looters. And well, we don't want to. Bueno, nosotros no queremos tener ese sentido, esa sensación de frustración, sino que debe de ser al revés. Nosotros tenemos que ser mucho más creativos, tenemos que enfrentar la situación y tenemos que sobreponernos a lo que nuestra etapa de vida y la fase de trabajo nos enfrenta. Gracias. Quiero ahora pedirle al profesor Buzani que nos dé un reporte, un informe resumido de todo el seminario. Le damos la palabra al doctor Mauro Buzani, director científico de la Asociación Internacional de Ciencias Jurídicas. Doctor Buzani.